pero muy buenas noches. Bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Les recomiendo que hoy no se pierda el programa. Mire, va a estar absolutamente atravesado por todos los temas económicos que a usted le interesan, que usted nos pregunta en la calle, que se pregunta y que dialoga con sus compañeros de trabajo, con sus familiares. Me anoté así al pasar. El salario del miedo, la inflación que va a pasar. Y con el dólar, ¿qué me cuenta? ¿Frenaron la corrida o es simplemente un espejismo? Los impuestos que asfixian. ¿Es un problema ideológico o de mala praxis? Se está frenando la actividad de verdad económica en forma fuerte y las provincias con semejante rojo, ¿cómo van a hacer? Bueno, y las tasas de interés que vuelan son algunos de los temas. Programa atravesado por los temas económicos sin lugar a dudas, pero no solo de economía se va a hablar en este programa. Fíjese que Diego Leuco tiene un tema de investigación especial, un informe, buenas noches, Diego, que tiene que ver con un título escandaloso: Drogas, Política y Farándula. También va a ser este informe detallado seguramente a lo largo del programa. Carlos González Prieto, buenas noches, gracias por estar aquí, nuestro columnista del campo y la política, y nos va a contar cómo Jorge Capitanich vive en el mundo del revés. Y José Antonio Díaz, por supuesto que este sí es un verdadero especialista en economía y va a hablar acerca precisamente del dólar y los salarios. José Antonio. Y bueno, hablando de economía, está con nosotros y va a ser nuestro primer invitado, Carlos Melconian. Buenas noches, Carlos, gracias por estar aquí. Varios de estos temas vamos a conversar con él y también con José Ignacio de Mendiguren, sin lugar a dudas. Pero déjeme que le cuente desde el punto de vista político en dónde estoy parado. Déjeme que le cuente qué es lo que opino desde el punto de vista institucional. ¿Sabe por qué? Me parece que han ocurrido cosas muy graves. Están ocurriendo cosas graves desde el punto de vista institucional. Fíjese que ayer 3 personas sumamente respetables, cada uno en su actividad de mucho prestigio, y todos con fama de honestas y de tener una actitud ética ante la vida, salieron a decir palabras realmente muy fuertes. Juan José Campanella, tal vez el artista más importante que tiene hoy Argentina respecto del exterior, conocido en el mundo, ha dicho Campanella que le preocupa la bola de violencia emocional que va creciendo, los escraches y eso de que a cualquiera acusan de golpista, Campanella. Después el diputado Fernando Sánchez, que trabaja codo a codo con Elisa Carrió, cuando se refería a lo que pasó con Campagnoli, dijo: esta metodología es fascismo puro. Y el propio fiscal Campagnoli no se quedó atrás para caracterizar la situación. Habló de esto se está pareciendo a un Estado totalitario. Fíjese el lenguaje que están usando, insisto, 3 personas razonables, prestigiosas, 3 personas que nadie tiene ningún tipo de cuestionamiento ético ni moral para hacerle. Son palabras y conceptos que van absolutamente a contramano de la República Democrática que queremos construir hace 30 años en la Argentina. Pero expresan el pensamiento de un sector importante de la población, de un sector importante de los argentinos que se devana el cerebro para ver de qué manera se le pone un freno democrático y republicano a tanto autoritarismo y a tanto absolutismo del gobierno. ¿Y a qué me estoy refiriendo concretamente? Desde el fondo de la historia, desde Río Gallegos, intendente, desde Santa Cruz, gobernador, y desde el comienzo de Néstor Kirchner y luego con Cristina, los Kirchner han intentado colonizar la justicia, controlar a todo el mundo para que nadie los controle a ellos. ¿Y qué han hecho? Bueno, han apelado a distintas metodologías, le han colocado camiseta partidaria a algunos jueces, los han seducido con ascensos, con ideología y algunos con negocios, ¿para qué negarlo? Y eso ya es grave institucionalmente, pero más grave todavía, no es solamente que los jueces adictos al gobierno miren para otro lado frente a los casos de mega corrupción a cielo abierto. Lo más grave está ocurriendo estos días porque ahora se persigue y se castiga a los fiscales y a los jueces honestos que hacen su trabajo y que quieren investigar, como el caso del fiscal José María Campagnoli. Y fíjense que hasta sus propios colaboradores han sido desterrados a un archivo, a un sótano, y el sótano es una metáfora nefasta que explica esa oscuridad, ese subsuelo en donde quieren colocar a aquellos hombres de la justicia honestos y corajudos que quieren ir a fondo. ¿Y qué ha hecho José María Campagnoli? Empezó a investigar a Lázaro Báez. Empezó a buscar la ruta del dinero de 50 millones de dólares y de qué manera fueron lavados. Y resulta que los expedientes empezaron a picar cerca de Cristina Fernández de Kirchner. Y encima
se llevó por delante una investigación en donde el hermano de la ministra de Seguridad está involucrado con Barra Brava de River, que negociaban entradas y al parecer también lavaban dinero sucio en los lavarropas del Estado. Ahora, la gran pregunta es, el ciudadano común, que mira esto azorado, que ve cómo se persigue a los honestos que hacen su trabajo, está reclamando juicio y castigo a los culpables de esa matriz corrupta del Estado. ¿Tendrá la democracia la suficiente madurez para que esos corruptos vayan alguna vez a la cárcel, terminen presos? Digo, me lo pregunto porque es mucha la gente la que está mirando respecto de esta situación. Cuando uno ve la manera en que han atacado al fiscal José María Campagnoli, la orden, sin lugar a dudas, ha venido de lo más alto del poder. Todos los días los periodistas alcahuetes del gobierno, empezando por Víctor Hugo Morales, palo y palo. Todos los días palo contra el fiscal Campagnoli, que simplemente lo que ha hecho es investigar, que es su trabajo. Y además no solamente es contra Campagnoli, es para escarmentar al resto de los hombres de la justicia que tengan la audacia de querer investigar al poder en nuestro país. Por eso, la gran pregunta es, ¿Lázaro Báez es solamente un socio? ¿Ha sido solamente un cómplice, un testaferro del poder político, del matrimonio presidencial de Néstor Kirchner? Mire, hay algo que no es un rumor ni es una versión, es algo absolutamente comprobado. Lázaro Báez tiene un campo en sociedad con la presidenta de la Nación. Estamos hablando de un terreno en Calafate, por supuesto comprado a precio vil, como corresponde, $1.19 el metro cuadrado en el Calafate. En el 2006, Cristina le vendió la mitad, el 50% a Lázaro Báez. El tema es que Lázaro Báez es uno de los principales contratistas del Estado y es socio de la presidenta. ¿Es ético? ¿Corresponde? ¿Está bien que así sea? Lo cierto es que el fiscal Campagnoli empezó a destapar esas ollas nauseabundas y allí fueron y la emprendieron contra él porque no pueden permitir que nadie tenga la actitud de investigar. Por eso le digo que debemos defender a Campagnoli como ciudadanos, porque nos garantiza un Estado honesto, un Estado independiente que combata la corrupción, que vaya a favor de la ética. Es absolutamente en defensa propia y en contra del Estado totalitario. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, la posibilidad de hablar con Carlos Melconian y todos estos temas que hemos ido enumerando. Arranquemos por el que me parece más preocupa a la gente. ¿Qué va a pasar con el salario? ¿Qué cree usted que va a pasar con el salario con los que tienen ingresos fijos? Bueno, a ver, en términos de paritarias y cómo se va a decidir, si es trimestral, anual, vamos a ir viendo. Yo lo que pasa que parto de un periodo, para mí en octubre del año pasado empezó una transición, queda mucho más clara ahora, sí. Creo que hasta te das cuenta de los comentarios oficiales o del análisis político oficial, que ya eso es aceptado. Y la historia argentina en periodos equivalentes a este sin colapso, es decir, crisis sin colapso, sí, que hemos tenido muchísimo, sí, más de una docena en los últimos 100 años, el poder adquisitivo, más que el salario, corre de atrás. Claro. En general lo que ocurre es que la discusión mediática se concentra en el plazo y en el monto, en el porcentaje. Sí. Y después termina siendo una cosa irrelevante, porque si la inflación es 30 y yo no te doy 30 el primer día, está sonado en el poder adquisitivo. Claro, se deteriora. Si es en cuota, mirá, vamos a un ejemplo. Mirá, hay paritarias de marzo a marzo. Sí. O sea, que están venciendo en marzo o en febrero. La pretensión inicial del gobierno hace un año era 18%. No fue. Suponete que firmabas al 25%. Era una alarma escandalosa. Ahora, si te lo dieron en cuotas y encima ligaste la inflación de diciembre 4, enero 4, es como que te digo, yo ya sé que discutieron 25 y era una cosa terrible. Entonces es una cosa complicada porque el poder adquisitivo pierde, pero sin embargo, desde el lado empresarial, vas a ver que va a haber problemática por la cuestión de costos y la competitividad y demás. Entonces, entras en ese tema de la frazada corta donde pierden todos, porque en términos de competitividad, con este nivel de inflación, que es la madre del borrego,
y salarios y costos y demás, tenés un problema. Pero al mismo tiempo el que lo cobra en cuota en pesos tiene un problema también. Esa era la segunda pregunta, ¿no? ¿La inflación es algo que todavía es una mecha encendida o empieza a serenarse a medida que transcurre el año? No, a ver, primero conceptualmente, primero la inflación lleva 7 años. 7 años. 7 años, de 2 dígitos. Segundo, en la línea homogénea que construimos hace 16 años y que era homogénea con el INDEC, 2013 fue un récord, 28.8. Y dado que se agregó un enero más alto que enero del año pasado, cuando hoy medís 12 meses da 30. Dependiendo de la palabra mecha, espiralización, no tengo ese escenario hoy en la cabeza, siempre la podés embarrar más. Pero no veo en estos periodos, por eso es muy importante ver dónde uno dice, meto a este periodo en dónde. Fue en un escenario donde no hay demanda por un plan de estabilización, ni de la sociedad, ni voluntad política por hacerlo. Claro. Entonces, como que te digo, si no pasa a mayores, la idea o la historia muestra que te tirás a convivir con esto. Convivís y vas y venís. Es una fantasía, pero es como que te digo, a mí me gusta, es decir, cuando dicen, hacé la propuesta, decir, ¿qué? ¿La propuesta qué es? ¿El deseo? ¿Qué voy a salir a decir? Sí, el gobierno, la madre del borrego es la inflación. Y el gobierno debe hacer un plan antiinflacionario. Sí. Y el plan antiinflacionario consiste en, eso es show, no es propuesta, porque no va a venir. Uno está muy acostumbrado no a decir lo que hay que hacer, sino decir en qué entorno estamos, con quién estamos. Para decir hay que bajar la inflación. Decir que tenés una propuesta y poner cosas que no van a venir es engañar a la gente. Entonces, me da la impresión que no tiene demanda. Estos son periodos de paz social, estos son periodos de evitar el conflicto, estos son periodos donde es no, hasta que te dejo salario por 3 meses y te doy pago a cuenta, y la cadena de salarios, 1.500 para el de abajo es mucho menos para el de arriba. Y la inflación, tenés que hacer un programa serio, y para los que creemos que tiene origen fiscal, con independencia de decir si es liberalismo, si es ajuste y todo eso que ni Bolivia tiene en cuenta. Ahora vamos a hablar. Ni Bolivia. Y no lo digo despectivamente, sino entonces un régimen abiertamente socialista, comunista o Mujica, o Dilma, y en su momento Lula, no discuten más eso, no se usa más la palabra ajuste ahí en términos de mantener ordenadas las cuentas. Bueno, eso no va a venir, porque además no va a venir porque el agujero después de 10 años al cual ha llegado el fisco es imbajable para estos periodos históricos. Ahora que vos me digas, mirá, no obstante eso, a ver, en un acto de generosidad que no existe en la historia argentina, los tipos, bueno, por su propia supervivencia, por lo que fuere, van a tratar de que queden 30. Si el déficit fiscal o la emisión monetaria se fue duplicando año tras año, van a tratar de que quede ahí. No te van a poner tarifas de transporte y luz a lo que corresponde, porque hay un atraso cuasi hiperinflacionario. Claro. Es decir, estamos frente a un atraso que es el que quedó de la hiperinflación. Y vos decís, bueno, cuando la inflación fue 5.000%, 300 o 400 en las tarifas le podía faltar si se atrasaron. Pero cuando la inflación es de 25 y vos te encontrás con tarifas donde a algunas le falta 300, otras 400, ¿y qué pasó? Y bueno, que 10 años no la tocaron. Entonces, pensar que en estos esquemas podés ir a bajar la inflación, para mí mentirle a la gente. Es absolutamente extraño. Y hay economistas más vinculados a Daniel Scioli que han dicho que finalmente lograron parar la corrida contra el dólar y lo van a tener calmo durante un tiempito. ¿Eso es correcto? ¿Usted piensa lo mismo, Melconian? Yo voy a arrancar, yo te trato de vos y vos me tratás de usted. Está bien. Sigo, así que... siempre arranco del periodo, siempre arranco del periodo. El periodo va a ser un periodo de distintas fases, secuenciales. Si me preguntás, hasta en personas, la historia argentina muestra que estos son periodos de más de un ministro, de más de un presidente, tranquilamente, pero no por atacar a nadie, porque se desgastan, porque se desdicen,
porque te voy a importar tomate y después tenés que parar las importaciones. Te digo, ni hago esas chicanas, claro. Ni hago esas chicanas. Esto es natural de estos periodos de marcha y contramarcha, donde no sabés cuál es la línea directriz. Esto es así. En ese contexto, este dólar nominal y esta tasa de interés tienen enorme chance de entrar en procesos iterativos cambiantes, pero no de agorero, pesimista, no. Golpista, porque estos periodos son así, porque, a ver, ¿cuál es el tipo de cambio de equilibrio? ¿Qué sé yo? Para la universidad lo traigo y lo hago. Ahora, para la práctica, ¿cuál es? Depende de la soja, del gobierno, del fondo anticíclico que tenemos ahorrado los privados, política, de la confianza. Ahora vos decís, bueno, arrancaron en 8.25, paró la corrida. Una cosa transitoria, pero no porque esté pidiéndola, sino porque, digamos, va a depender de cuánto se firmen los salarios, claro. de cuánto sea la inflación, de una irrelevancia absoluta por un olvido de lo que acaba de ocurrir con el sistema bancario. Digamos, no tiene nada que ver. Son demasiadas las variables. Recién usted mostraba ahí un papel de Bolivia y yo a uno de los grafos le había puesto... Perdón, sí. Porque no sé si quedó claro. Esto es una cosa transitoria, lo claro, cambiario, claro, digamos. Entonces, no es algo que está cerrado. Y a ver, y si no se va integrándose en la versión integral, lo monetario con lo fiscal y lo cambiario, cuanto más el Banco Central tenga que aplicar mecanismos de suba de tasa de interés como un sustituto imperfecto de lo que debiera ser el fisco, más recesivo es el escenario que lo contiene. Claro. Y entonces de repente va a venir la otra fase donde dice, ¿quién puso esta recesión? Y bueno, el modelo. No, aflójenle a la recesión. Entonces ahí hay que iterar el dólar de nuevo. Claro. Porque si ahí empiezo a aflojar en marzo, cuando sea, de nuevo voy a decir, che, mirá, esto nos costó una caída de la demanda de crédito, una suba de la tasa de interés, una desaceleración superior a la que creíamos, y le aflojás un poquito ahí, ya se quedó corto el 8. Entonces digo, pero esto es agorerismo. No, es la historia de Argentina cuando no hay colapso. Pero sí hay... Yo decía que le había puesto al graf ideología o mala praxis precisamente sí. Atendiendo al ejemplo de Bolivia, porque muchas veces el gobierno se victimiza diciendo que es atacado por sus posiciones de izquierda, de centroizquierda, progresistas, y bueno, debe ser el gobierno más claramente con una ideología socialista, es el gobierno de Evo Morales, y sin embargo el Fondo Monetario Internacional acaba de felicitarlo, y creo que le prestan dinero al 4% a Bolivia. Sí, no el fondo, sino que al contrario, el mercado voluntario. El mercado voluntario. Le ofrece más de lo que pide y... Bueno, por eso... Siempre se intentó en Latinoamérica englobar, si querés hilar fino, Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sí. Nosotros siempre hicimos una línea fina entre Ecuador y Bolivia y el resto, porque encima Ecuador tiene peores indicadores en esa materia, pero el presidente de Ecuador no ha tocado la moneda. O sea, el presidente de Ecuador llegó... y por supuesto alardeó contra todo lo que se habían ido, sí, sí. Y quienes se habían ido habían tomado el dólar como moneda. La realidad impuso al dólar como moneda. Y es un Harvard Boy, le pega al liberalismo, a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero no tocó la moneda. Ni siquiera tuvo una pequeña excursión resucitadora del Sucre. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque es vivo. Y lo dejó ahí. Tiene toda la sanata del folclore, pero lo dejó ahí. Sí. Evo Morales, y de casualidad con amigos con los que hemos estudiado juntos y nos movimos juntos, justo monitoreaban a Bolivia desde hace años y nos contaban esta idea, digamos, bajo la idea formalmente declarada de socialismo, estatización, el Estado empresario, etcétera, etcétera. Y dice, mira, el tipo es prolijo, digamos, digo casi maleducadamente, coloquialmente al presidente de Bolivia. Sí, bueno, y ahora salió este tema que tampoco es para abrazarse de esto. El fondo tiene un manual, va, lo pone y dice, este bueno, este malo, este más o menos. Pero la verdad, que las relaciones meten miedo a algunas. Si Argentina tiene un país que puede ser 15, 18, 20 veces más grande que Bolivia, que ve con esas relaciones que van cambiantes, y tienen
16.000 millones de dólares de reservas contra, tomo lo que hay, 27.000 de Argentina, claro. No importa qué tienen adentro o qué no. Sí. Cualquier relación contra otro país, como la quieras medir en esta década, es más, si agarrá el balance del Banco Central y ve los papeles que le metieron, da que Argentina hoy era un país de más de 100.000 millones de dólares, pero de 100.000 millones de dólares de verdad, no de papeles. Claro. Que lo ves en el balance del Banco Central, porque digamos tiene papeles metido ahí, pero buscás contra Bolivia, contra Paraguay, contra Brasil, contra Uruguay, decís, che, a ver la relación, cómo éramos no en 1810, en el 2007, claro. Previo a la salida de capitales de Argentina, y cualquier indicador da que Argentina hoy tenía que tener 6 dígitos de reservas. Así que esto es parte de todo el debate. Del problema que hemos tenido. Le hago una última pregunta, sí, Melconian, y le agradezco muchísimo. Al contrario. ¿Qué pasa con el tema impositivo? Permanentemente uno se encuentra con gente, obviamente el trabajador que dice que la plata no alcanza, que el salario se ha deteriorado, y el empresario, el pequeño comerciante que dice es asfixiante la presión impositiva. ¿Qué puede pasar por ese lado? Bueno, ahí, primero, ni en los mejores momentos de la nación, pues a Argentina se debe una reforma tributaria que intelectual y políticamente debe estar pensada a dónde se le quiere meter el sesgo, que va a depender, ya con nuevo gobierno, de la necesidad que haya de meter sesgo. Puede ser pro inversión, pro consumo, pro ahorro. Seguro. Eso habrá que verlo. De nuevo, no voy a entrar acá en la franela de que hay que ir al impuesto a los mercados de capital y la bolsa, que la timba, todo eso es una sanata. Vos me estás preguntando sobre una cuestión más integral, seguro, más pensada, más de discusión más estructural, claro, institucional. Sí. Hoy yo veía el primer discurso de la Presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es de una secuencia, era la número 2, sigue, puede tener la pátina propia, pero digo, está bien, es Estados Unidos, pero esto ha ocurrido en democracias latinoamericanas de izquierda. O sea, una reforma tributaria que requiere consenso, gran poder político, discusión parlamentaria, que quede para varios años, que se discuta el sesgo que se le quiere dar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso no ocurrió ni en el mejor momento de esta década. O sea, Néstor Kirchner en su plenitud, sí, es una persona que podía haber puesto el dedo ahí si quería, más con sus metodologías de palo y zanahoria, con claro, Congreso a favor, con buenos resultados, con plata. O sea, Argentina, eso le ha quedado pendiente. Ahora luego, en la escasez, entraste en una anarquía donde está claro que en el último tiempo la administración central se lo tiró a las provincias se lo tiraron a los municipios. Y ahí entras en una cuestión donde decir, ¿quién me manda mi plata? ¿Sos amigo? ¿No sos amigo? El nivel de actividad. Y ahí entonces a esa anarquía tributaria se le agregó el sálvese quien pueda, de que uno mete un tributo nuevo, sube claro, la alícuota, si pasa, pasa, y vas viendo. Más algunos de ellos que quedan bastante afectados por la tasa de inflación. Pero esta es una tarea pendiente o reforma estructural, seguro, como la previsión social, el mercado de capitales y energía, que me parece que es una cuestión ya... Hace falta mucho poder político. Y no de la próxima administración, sino tomando el ejemplo de los latinos, yo diría de 4 o 5 administraciones donde Argentina decida tener institucionalidad, una política de Estado, digamos, razonándolo de esa manera. ¿Sí? Por eso, lo más relevante ahora es que las fuerzas políticas que tienen chance en el 2016 de ser administradores y gobierno de este país sean lo más honesto posible con la sociedad argentina. Porque si empieza el campeonato de la salamiada, a ver quién propone más, so pretexto de que esta es mi propuesta, está mal Argentina. Melconian ha sido muy amable, muchas gracias. Por favor, gracias a usted. José Antonio Díaz es el columnista económico de este programa y bueno, ha escuchado atentamente a Melconian, sí, y sabe que tenemos después las posibilidades. Sí. Hay una cosa que me viene como pie bárbaro y que de alguna manera está en el título, ¿no? Hay como una interpretación generalizada, diría yo, incluso de funcionarios del propio gobierno, de que domaron el dólar. Entonces que a partir de ahora viene un periodo de tranquilidad y por ahí empezamos a rebotar. Mentira, obviamente esto no es así. El dólar está
controlado por una serie de medidas que toma el Banco Central. En el gobierno mismo dicen que el ajuste Fábrega funciona, pero el ajuste Kicillof no funciona porque no hace nada. Bueno, lo cierto es que son parte de las contradicciones del gobierno. Yo lo que quiero decir, y lo vamos a mostrar con números, es que ahora se viene la cosa contra nosotros, contra los salarios, contra el consumo y contra el poder de compra de la mayoría de los argentinos. Claro. Eso es lo que viene. Podemos dar determinadas cifras. Si la inflación estaba en un 20 y pico hasta el año pasado, vamos a tener una inflación a partir de ahora de 30 y pico. Si teníamos una devaluación de 25% desde noviembre para acá, y por ahí tenemos otra devaluación más suave de 15 o 20% durante el año. Pero los reacomodamientos y los ajustes van a seguir. Y lo primero que pierde es el bolsillo del trabajador, obviamente. Yo quiero reflexionar sobre algunas de estas cifras, que esta es parte de la Argentina, y después de una década ganada y algo más. El salario mínimo en la Argentina, 3.600 pesos. A partir del 1 de enero del 2014, no hace 10 años. Claro. Es de ahora, del 1 de enero del 2014. Son $460. Ese es el salario mínimo en la Argentina. El salario promedio registrado, que analiza el INDEC, 7.700 pesos. Son $985. Acá contestaba muy bien Melconian, el poder de compra, la caída acumulada del salario real. Bueno, obviamente hay distintas mediciones, pero se calcula que fue aproximadamente una caída del 1% por mes desde hace 7 u 8 meses, desde junio del año pasado. Es decir, ya hay pérdida del salario real. El poder de compra del salario, hay estudios de algunas consultoras que estamos 4,5% por debajo de los índices del fines del 2012. El ajuste de jubilaciones también es una tomadura de pelo. Aumentaron 11,3%. Desde el último anuncio de ajuste, el costo de vida aumentó 16%. Es decir, te lo dan como un regalo y en realidad es una nueva injusticia contra los jubilados. Lo último, los subsidios sociales. Hay un ajuste que se va a empezar a hacer con los subsidios económicos aparentemente primero y después con los subsidios sociales. ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a achicar las partidas. Se calcula que entre 20 y 26% de los programas sociales que sirven a la contención ante la crisis. Es decir, desde el punto de vista social empezó el peor momento, diría, en donde ahí va a quedar clara la debilidad política del gobierno, porque finalmente sin política esto no se arregla, no se corrige, o por lo menos no antes del 2015. ¿no? Gracias, José Antonio Díaz. Gracias, no se vaya, tiene la posibilidad de escuchar en un ratito a Martín Redrado, a José Ignacio de Mendiguren, Carlos González Prieto, que le va a contar por qué habla del mundo del revés de Jorge Milton Capitanich y, bueno, el informe especial de Diego Leuco respecto a este escándalo que involucra a las drogas, a la farándula y a la política. Ya venimos, les doy mi palabra. Bueno, la posibilidad de conversar con Martín Redrado, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hicimos un pequeño punteo de los grandes temas. Vamos a empezar por lo que a mí me parece que más preocupa al ciudadano común, al trabajador, que es el tema del que tiene ingreso fijo, que es ¿qué puede ocurrir con el salario? La persona acaba de cobrar el sueldo. ¿Qué panorama puede pensar de aquí en más? Alfredo, el costo de la devaluación es menos producción y menos empleo. Es decir, los argentinos vamos a pagar el zafarrancho que el gobierno empezó a hacer en enero con menos creación de trabajo, con ir a salir a buscar laburo va a estar más complicado, más difícil y con una caída en la producción. Miremos, por ejemplo, el sector automotriz, que está castigado por impuestos y también castigado por
el intercambio con Brasil. Va a tener una caída de la producción este año de casi el 40%. Impresionante. Eso significa menos horas de laburo para la gente, significa menos capacidad de consumo y un salario que va ya estando atrasado con respecto a la inflación. Claro, que corre de atrás. En 2013 marcó un punto de inflexión en donde los salarios empiezan a estar por detrás de la inflación y por lo tanto el poder de compra de todos los argentinos, no por algo el gobierno pierde una elección también, y pierde una elección fuerte, porque por primera vez sigue apostando a tirar plata al consumo y esto genera, por no haber más inversión, expansión de la capacidad productiva, esto genera más inflación. Hoy por hoy estamos en un escenario peor. Vamos a ver, digamos, menudo trabajo tienen los dirigentes sindicales de defender el poder de compra de sus trabajadores, pero usted vio hoy la reunión de ministros de Economía de las provincias tratando de anclar en un 25%, claro, cuando todos sabemos que la inflación se fue a un 35% y está tratando de ver si aterriza en un 40%. Con lo cual, el panorama que tenemos es que el gobierno nos plantea un ajuste. Este es el gobierno del ajuste. No lo está diciendo, pero lo está haciendo. Nos está haciendo caer los ingresos de todos aquellos que tenemos ingresos fijos en la Argentina. Es realmente preocupante. Y con el tema de la inflación, Redrado, ¿se va a calmar un poquito la cosa producto de esto que está diciendo? Se supone, si va a haber menos actividad, si están frenando, si va a haber algún tipo de movida cuasi recesiva en algún aspecto, uno piensa que a lo mejor por ese lado se calma o tampoco. Es la manera peor de calmar. Claro, claro. Es decir, usted le está haciendo pagar al trabajador el costo de no tener un programa económico profesional, de no estar integrado con el mundo. Y realmente es una pena, porque hoy la Argentina, usted hablaba en el bloque anterior de cómo le está yendo a los países de la región, hoy sobran dólares en el mundo. Claro. Alfredo, con un poquito de credibilidad, hoy es fácil resolver los problemas de la Argentina. Entonces uno dice, ¿qué está pasando en Uruguay? ¿Qué está pasando en Paraguay? Bolivia, ustedes estaban hablando de las reservas que tiene el Banco Central de Bolivia. Bastante. Bueno, esto claramente lo que está mostrando es, no que ellos sean mejores, sino que realmente con un poco de credibilidad, con profesionalismo, hoy se pueden atraer muchos dólares de inversión, claro, que es lo que hoy a la Argentina le está faltando. Por lo tanto, este es el costo. Y lo que nos está planteando es un escenario que, a pesar de que usted dice, bueno, quizás de la manera más diabólica, si se quiere, en términos de a través de un ajuste del salario, pero en realidad las causas que nos llevaron a esto, que es un fenomenal desajuste de todas las variables económicas, no has hecho nada. Mire, se mantiene. Mire, acá por ejemplo, si usted me diría, hoy el Banco Central va a dejar de financiar al gobierno, como lo empezó a hacer a partir del 2010, y algunos de nosotros lo señalamos ya en ese momento. Sí, cuidado que este camino lo que va a llevar es a dejarnos cada vez con menos dólares. Hoy usted sigue teniendo pocos dólares y muchos pesos. No. Sigue habiendo, si usted mira el financiamiento del mes de enero del Banco Central a la tesorería, fue de casi 10.000 millones de pesos. Es decir, si usted sigue utilizando al Banco Central como chequera del gobierno, cada vez tiene menos dólares y cada vez tiene más pesos. Por lo tanto, tiene más presión sobre el tipo de cambio. Así que usted no cree que se haya frenado esta corrida contra el dólar o es una cosa muy coyuntural, muy momentánea. ¿Qué puede pasar con ese número 8 mágico que el gobierno piensa? Es una calma chicha. Claro. Es la calma antes de una nueva tormenta. Realmente el gobierno... O sea, las causas de fondo que nos llevaron a una devaluación no se han cambiado. Y lo único que tenemos en materia de inflación son los precios cuidados. Y en realidad habría que tener cuidado con los precios, digamos, porque ya se han escapado un 5% en el mes de enero. Deja una inercia para el mes de febrero de por lo menos 2 puntos. Es decir, si no pasara nada, ya usted de pique empieza con inflación del 2% en el mes de febrero. Claro. Y por lo tanto esto nos va dejando cada vez más atrasado el poder de compra. Y el pequeño comerciante, el pequeño industrial, el mediano, que está haciendo un esfuerzo tremendo para afrontar los impuestos, los elevados impuestos, ¿qué perspectiva, qué tipo de futuro a mediano plazo puede ir planificando, si es que se puede planificar algo en ese plano? Bueno, yo al comerciante, al pequeño empresario que nos está mirando, que siempre es la preocupación, que tiene que ser la preocupación de toda la política económica, le digo, resguárdese, trate de comprar productos, trate de comprar materias primas, trate de comprar
más de los productos. Si usted tiene un comercio, trate de comprar más productos de los que va a vender. Es la única defensa que tiene contra la inflación. Estoquearse. Exactamente. Además, si usted fabrica piezas de proceso productivo automotriz, bueno, compre más hierro, compre más aluminio, compre más... Los insumos. Exactamente, las materias primas que le van a permitir cubrirse de la inflación. Ese es el consejo y seguramente va a ser bienvenido. Recién hablábamos del resto de la actuación del resto de la región, del resto de América Latina. Digo porque el gobierno permanentemente plantea como que lo que le está pasando al país es un castigo de los grandes centros de poder internacional contra la pobre Cristina Fernández de Kirchner, que tiene políticas de liberación que los pibes le reclaman. Pero bueno, recién lo hablábamos en el bloque anterior y la verdad que el resto de los países tiene, por trayectoria y por historia y por realidad, mucho más posiciones vinculadas a una izquierda mucho más tradicional y sin embargo no sufre ningún tipo de castigo externo, ¿no? No se explica bien qué pasa ahí. Que en realidad acá hay un fenómeno de siempre de transferencia de la culpa. El gobierno dice siempre la culpa está en los otros. Nunca tiene la capacidad de autocrítica para mostrar en dónde se ha equivocado, se sincera delante de la sociedad y esto lo que genera es una gran desconfianza. Está claro que el mundo no está en contra de la Argentina, que las decisiones se toman dentro de nuestro país y que estamos pagando las consecuencias de malas decisiones que se han tomado en términos de políticas públicas. Y también está claro que Argentina hoy está aislada, tenemos una presidenta que está aislada. Una pregunta que hay que hacerse es, ¿quién toma decisiones? Uno mira el proceso de toma de decisiones, fíjese lo que pasó con Fútbol para Todos, en donde simplemente la idea de marcar, ser un poquito más profesional, no utilizarlo como un mecanismo de propaganda, lo termina parando el hijo de la presidenta de la Cámpora. ¿Cómo se están tomando decisiones? Eso es lo que ahuyenta la inversión, eso es lo que ahuyenta la posibilidad de crecimiento. Las marchas, contramarchas, quién toma decisiones, un gobierno que realmente no se maneja con una visión hacia adelante, que no nos plantea precisamente la posibilidad de invertir, de crecer, de innovar, que se está dando en toda América Latina y que Argentina tiene ahí a la posibilidad de la mano. Usted recién acaba de dar un dato preocupante respecto de la caída de la actividad automotriz que se prevé, habló de hasta de un 40%. Después vamos a hablar con José Ignacio de Mendiguren también respecto de muchos de estos temas y por supuesto especialmente del tema de la actividad industrial, de la actividad empresarial. ¿Qué otro rubro, además del que han mencionado, cree que puede tener algún tipo de freno, de dificultades producto de la realidad económica? Sin duda, Alfredo, la construcción. La construcción también. La construcción es un rubro que va a caer, no tanto como el sector automotriz, pero como usted sabe también, la construcción es una fuente de creación de mano de obra y allí sin duda nosotros estamos previendo con nuestro equipo una caída de por lo menos el 2% para este año, que también era una lástima porque había mostrado algunos signos de recuperación de la mano de algunos programas que se estaban llevando a cabo, pero la construcción junto con el sector automotriz van a ser los sectores líderes que van a estar mostrando la caída este año. Redrado, bueno, usted está trabajando en el equipo de Sergio Massa, obviamente, también José Ignacio de Mendiguren, que es diputado. Respecto de la provincia de Buenos Aires y del resto de las provincias, ¿cuál es la gravedad de sus contabilidades? ¿Cuál es, digamos, la dimensión del rojo que tienen y de qué manera lo pueden afrontar? Mire, estamos caminando también con muchos de los compañeros, intendentes y demás, toda la provincia de Buenos Aires, con un equipo para ir trabajando sobre la realidad productiva, pero sin duda las cuentas de la provincia de Buenos Aires, bueno, hoy van a depender de qué pasa con la pauta salarial. Siempre estamos, por eso Sergio Massa planteó de movida en enero resolver la paritaria docente para que no empecemos con las clases tardes como siempre se hacen. En realidad, la provincia de Buenos Aires no escapa a la improvisación general que hoy tenemos, marchas, contramarchas, es irla llevando en el día a día. Hay un endeudamiento que es bastante pesado y que va a tener que salir a renovar durante el año 2014. Por lo tanto, lo que vemos es una provincia que no tiene la independencia como para poder plantear sus recursos y también la necesidad de una reforma tributaria integral cada vez con más impuestos, y lo que necesitamos, y esto lo hemos planteado desde el equipo de Sergio Massa, es que la salida en la provincia de Buenos Aires y en la Nación es menos impuestos para poder ampliar la capacidad productiva. Menos impuestos, no ahogar al productor, no ahogar al pequeño y mediano empresario,
porque el centro de la política debe estar precisamente en el pequeño y mediano empresario, el pequeño y mediano productor, claro, que constituye el 80%, la mayoría de la producción en nuestro país. La última pregunta que le hago, me pongo en el lugar de alguno de los televidentes, dice, lo tenés arredrado y no le pregunta nada de las tasas de interés, respecto de cómo cree que van a evolucionar. Digo, trato de ponerme en el lugar del televidente que dice, aprovechemos a la gente que sigue profesionalmente la economía día a día. ¿Se prevé un crecimiento de las tasas de interés? Digamos, ¿se va a tener que ir creciendo para...? Mire, hoy hay una variable para todos tus televidentes que es fundamental para seguir en el día a día, y es lo que más le preocupa a Cristina, lo que más le preocupa al gobierno, que es la pérdida de reservas, la suba de la tasa de interés, los movimientos cambiarios que haya durante el 2014, el disparador va a ser si Argentina sigue perdiendo reservas. Porque esto Cristina lo ve como una pérdida de poder político. Claro. Ella hasta ahora lo que dice es, este montoncito de dólares, 27.000, que queda en el Banco Central, recuerdo que cuando yo me fui del Banco Central había 50.000, ya se patinaron 23.000, pero dice, sin esta base de plata, sin este montoncito que está ahorrado, que ya se lo fueron gastando, no va a llegar tranquila hasta el 2015. Por lo tanto, hoy hay una obsesión en todo el gobierno, que es no perder un dólar más de reserva. Claro. Si lo sigue haciendo, usted va a tener más presión sobre la tasa de interés y más presión sobre el tipo de cambio. Martín Redrado ha sido muy amable. Muchas gracias, por alguna dificultad y sin embargo vino al programa. Gracias. Muy amable y muchas gracias. Enseguida vamos a hablar con José Ignacio de Mendiguren de muchos de estos temas en su... yo diría triple condición, porque es diputado nacional, militante del Frente Renovador, es un hombre que históricamente y todavía milita gremialmente dentro de la Unión Industrial Argentina y además él personalmente es un empresario. Pero aquí estamos con Carlos González Prieto, que había prometido algo así como el mundo del revés de Jorge Capitanich. ¿Qué es eso, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Decía el general Perón que se puede volver de todos lados, menos del ridículo. Del ridículo. Y Capitanich parece que está embretado en esta frase porque, como decía el general, del ridículo no se vuelve. Y vamos, te invito a ver un video, un fragmento de 30 segundos que salió en 678. Tiene que ver esto con que el campo, en general, una cosa pendiente que tuvo en materia tributaria el campo es que paga todos sus insumos al 21%. Del IVA, con el IVA del 21%. Es decir, la semilla de soja, por ejemplo, la paga al 21%, los agroquímicos, los laboreos, el gasoil, y vende al 10,5%. Esa misma semilla, cuando no es semilla, sino cuando es fruto de la cosecha, la vende al 21%. Con lo cual, tiene siempre un crédito fiscal metido que se le hace muy difícil recuperar el producto. La compra al 21 con el IVA y la vende al 10,5. La compra al 21 y la vende al 10,5. Siempre tiene saldo a favor el Estado, la FIP, y nunca lo recupera. Así todo Capitanich en el mundo del revés, con un pseudo periodista que no recuerdo el nombre, se refería al tema de esta manera. Entonces, ¿hay cosas que el productor de agropecuario compra con la mitad del IVA? Así es. 1.500 productos de acuerdo a la resolución 151 del año 2007. Esto es muy importante, o sea, vuelvo a insistir, un pequeño industrial, un comerciante, un kiosquero, un consumidor, sabe que tiene que pagar 21%. Un productor agropecuario para ese conjunto de 1.500 productos es 10,5%. ¿Qué significa eso? Que paga el valor de un insumo estratégico y fundamental para su proceso productivo más barato. Por todo lo contrario, no lo paga más barato. No merita discusión ideológica. Él se refirió a una resolución que queda exceptuado nada más que el fertilizante, pero yo no sé si está boleado por tanto nivel de actividad, si está mareado o si realmente este tema del relato ya no es broma y les está afectando. Están modificando los números. La capacidad de discernimiento. Bueno, obviamente que en este contexto no recibe al campo, pero sí se juntó la gente de campo con empresarios y con Hugo Moyano. Increíble la foto de Moyano ahí. Ahí por ahí tenemos la foto visitando a Luis Miguel Echeverre, que estuvo de anfitrión en la rural. Estaban las 4 entidades del campo, estaba Jaime Campos, estaba el Momo Venegas, que es quien llevó a Moyano y hace de nexo entre el campo y Moyano. Estaba Dante Camaño, que lo había mandado Luis Barrio Nuevo. Parece que en la reunión se sorprendió por la cantidad de mozos que había. Dice, estos son todos míos, hay más mozos que productores agropecuarios en la rural. Bueno, gajes del oficio, más allá de las bromas, el 20 de febrero vuelven a juntarse
no ya, Alfredo, con los sindicatos, pero sí nuevamente este foro de convergencia empresarial, bueno, faltaron algunos sectores. No estuvo la Unión Industrial, no estuvo la Cámara de Comercio, pero esperan poder sumarlos el día 20. Carlos González Prieto, muchísimas gracias. No se vayan, ya está con nosotros José Ignacio de Mendiguren, diputado por el Frente Renovador de Sergio Massa, de todos los temas de la economía, de la industria, del futuro del dólar, del salario, de la devaluación, de todos esos temas vamos a hablar en un ratito y por supuesto la investigación especial de Diego Leuco con el tema escandaloso, drogas, farándula y política. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, José Ignacio, muy amable y muchas gracias por venir. Estamos hablando con José Ignacio de Mendiguren, tal como lo anunciamos, diputado nacional por el Frente Renovador, un hombre histórico de los últimos años en la Unión Industrial Argentina. La primera pregunta no tiene que ver con la economía. Quiero aprovechar una ventaja comparativa respecto de los demás dirigentes y diputados que usted ha tenido, que usted es un hombre que ha dialogado bastante con Cristina Fernández de Kirchner, que no dialoga demasiado, que no le abre las puertas a cualquiera, y en muchos momentos hubo una posibilidad de diálogo. Atento a esa experiencia de haberla conocido a la presidenta, como usted secretario general o presidente de la Unión Industrial, ahora, ¿qué es lo que cree que está...? Le estoy pidiendo una reflexión psicoanalítica, ¿eh? Sí. Políticamente, ¿qué es lo que está ocurriendo con la presidenta? Sí, yo confirmo que usted me dice... Alfredo, yo tuve una buena relación con la presidenta, una relación de respeto mutuo, hemos podido hacer muchas cosas por la industria y un diálogo franco. Y también me permitió, como correspondía, haber advertido y dicho todas aquellas cosas que yo creía que había que modificar. Si bien creo que pues a partir de que los problemas empezaban a suceder, a través del entorno de la presidenta, se convirtió en una posición común, negar los problemas, entrar en el blanco-negro, amigo-enemigo, si no compartís 100% lo que yo digo, sos destituyente, y cuando los problemas más se profundizaban, más se negaban. Yo recuerdo, y lo hemos charlado con usted, Alfredo, cuando Moreno empieza con la Administración de Comercio Exterior, fue con claridad, yo aquí le dije, el primer día yo me opuse, dije, miren señores, tengamos claro, la industria con la matriz productiva que hoy tiene, a mí también me gustaría haberla cambiado, pero hoy es insumo dependiente del exterior. Claro. Por cada punto que sube el Producto Bruto Industrial, crecen 3 las importaciones. 3 puntos las importaciones. Si esta Administración de Comercio no tiene la sintonía fina de entender cuándo para un producto terminado, cuándo para un insumo, indefectiblemente vamos a una caída del nivel de actividad. Dicho y hecho. Es así. Cuando nosotros planteamos también, señores, no se puede, alguien que logró comercio exterior, está exportando, ejemplo, a la industria vitivinícola, claro, que ha sido un ejemplo de cómo se puede en un país de la nada. En la década del 90 exportaba mosto, estaba fundida. Y le dimos las condiciones macroeconómicas adecuadas, creció a 750 millones de dólares de exportaciones, Alfredo, ganó los mercados de vinos finos en el mundo. Ese es un activo extraordinario para el país. De golpe, entró otro año, le aumentamos los costos el 40% en dólares. Ese señor que logró ganar esos mercados, un día Moreno se inspiró y le dijo, ¿usted a cuánto vende? A 120 días. A partir de ahora, vende a 30. Como si ese señor era un filántropo, ¿no? Que pudiendo vender a 30, vendía a 180 porque quería. Conclusión, perdimos los mercados. Qué terrible. Terminamos con el vino fino exportándolo a granel a Chile, para exportarlo desde Chile. ¿Usted se imagina lo que nos va a volver a costar ganar ese mercado? Claro. Para que a usted lo vuelvan a atender, le va a tener que regalar el vino, poco menos. Sí. Entonces, todos estos daños que lo hemos advertido, que eran palpables, que no hacía falta ser un investigador del CONICET para darse cuenta. Ni tiene un sesgo ideológico, una cuestión de la realidad, de la matemática, de la lógica. De torpeza, ¿no? Que usted dice, a veces nos pasaba, la industria automotriz es otro caso paradigmático. Hemos crecido 800.000 autos en esta gira. Pero también sabemos que con esta matriz, solamente el 27% es componente nacional. El 27%. 27%. Me gustaría cambiarla, por supuesto. Lleva un tiempo, pero hoy es así. Entonces, si usted quiere contar con los dólares de exportación de esos autos, primero tiene que disponer de los insumos de importación. Esto es tan obvio, es como no ver una vaca en un toalé, ¿no es cierto? Claro. Es una cosa... Bueno, y sin embargo, se impidió. Entonces decía, no, pero el 90% de los insumos te los di.
pero ¿cómo quiere que yo entregue un auto y te diga el parabrisas te lo doy el mes que viene? En fin, eran cosas tan groseras que el resultado no podía ser otro que el que está. Pero bueno, vamos a hoy. Hoy concretamente, yo veo que hay una discusión, muy buenos con economistas previo han tenido, yo no soy economista, yo soy industrial, mi especialidad es fabricar zapatillas y tejidos industriales. Pero el sentido común dice que usted de una crisis puede discutir lo que quiera, pero ¿sabe cuándo sale? Cuando vuelve a crecer. Claro. Usted sale cuando vuelve a crecer y cuando vuelve a generar empleo. Y hoy ese debate no está. Hoy el debate está en si ponemos el cepo, sacamos el cepo, si corremos. Pero señores, para volver a crecer hay algo que es clave. Hace falta invertir. Y para invertir, lo que se está haciendo es exactamente lo contrario. Usted cree que alguien, usted a mí me puede obligar a sacarme el stock que tengo, pero lo que no puede obligarme es invertir. Claro. ¿Y a usted le parece que hay un clima de inversión cuando usted está escrachando a los industriales o los productores en los carteles, en la calle, en la vía pública? Tirándole a la gente encima. Haciéndolo culpable de un tema. Si acá no se trata de buscar culpables, se trata de buscar las soluciones. Yo he dicho, señores, no nos agarremos ni con los empresarios ni con los trabajadores. Los empresarios y los trabajadores somos los mismos que en el año 2005, cuando el país crecía al 9%, teníamos el 3% de inflación. Así que no miremos por ahí. Esto es un tema de todos, que todos tenemos que aportar. Pero lo que está claro es que hay un responsable primario, que es el que administra el poder. Entonces, yo le invitaría, lo he dicho varias veces, creo que usted también el otro día en la radio. Yo trabajé con Capitanich en la crisis del 2002. Claro, por supuesto, los dos eran funcionarios del era jefe de gabinete y yo era del... ministro de la producción. Ustedes recordarán que recibimos, ¿no es cierto? Un país explotado, 5 presidentes en 10 días, el país había defolteado, lo peor. El Banco Central, la reserva era... 8.000 millones de dólares de reservas, 57.000 millones de argendólares que están, bueno, lo que quiera, 18 monedas circulando, el club del trueque, el que se vayan todos. Recuerde que en las elecciones de octubre del 2001 había votado el 40% del padrón. Tremendo. Ahí pusieron el voto salame, ¿se acuerda? El voto clemente, y la gente decía que se vayan todos. Bueno, en ese momento tan difícil, usted se podía poner a buscar culpables. Mire que lo sabía, ¿no? Claro. Para ser dulce había culpables, porque si algo teníamos claro que no éramos nosotros los culpables. Claro. Pero en ese momento uno no podía gastar nada de la energía mirando para atrás ni para adelante. Usted recuerda en aquel momento una parte del periodismo, yo le llamaba periodismo bélico, que amanecía todos los días, el dólar se va a 20 pesos, van a quebrar todos los bancos. Otros que nos querían empujar a la dolarización de la economía, me acuerdo. A poner la banca offshore. Mire si nosotros en ese momento, estaba Capitanich conmigo, nos poníamos ofendidos a gastar la energía en contestar. No, la energía había que buscarla en hacer arrancar el país. No hay peor crisis, no hay peor déficit fiscal que un país que no produce. No hay peor crisis que aquella que no está diciendo que vamos a salir generando más empleo. Y también hay algo muy importante. En ese momento, en esa crisis sin antecedentes, no había manuales para manejarla. Lo primero que hicimos fue llamar al diálogo argentino. Claro. Lo primero que uno hace... El marco político, pacificación... Es un tema político, hay que serenar. Y esto yo lo invito al gobierno. Por favor, lo hemos dicho en todos los temas. Hoy la sociedad... Si usted me dice, Alfredo, ¿qué es lo que yo creo? Hoy todavía no estamos tan mal porque la gente visualiza una esperanza de cambio. Esa esperanza de cambio, que no sabemos cuándo será, pero que viene, hace que todavía mantengamos más esperanza. Ahora, es clave, antes de analizar cualquier cosa técnica, que la podemos analizar, por supuesto, cambiar este escenario. La gente en esta angustia que está pasando necesita ver que la política con mayúsculas, es capaz de escucharse, de ver al adversario como alguien que respeto, y no que vean que la política está viéndose entre sí como enemigos que hay que destruir. Y además de construir una agenda común mínima de 3, 4 grandes temas donde casi no hay discusión en el mundo. Entonces yo creo, con toda responsabilidad, ahora podemos ir a los temas técnicos concretos que yo creo que había que hacer, yo charlo mucho con la dirigencia obrera, sindical, empresaria, hay una gran preocupación. Y yo sinceramente no veo en ningún lado ninguna intención de desestabilizar y de no colaborar para que el gobierno vuelva a tomar la gobernabilidad política y económica de la Argentina. Al revés, hay una gran responsabilidad. Fíjese que con todo lo que estamos hablando, la conflictividad social no es muy grande en estos momentos. Hay como
dirigentes que están con responsabilidad, esperando un poquito, calmando a la gente. Entonces yo creo que lo primero lo invitaría al gobierno. Primero buscar esto. Es un tema, como dicen, de previo y especial pronunciamiento. Cambiar este tema, terminar de buscar en el enemigo, y yo creo que las soluciones se encuentran. Cuando hablamos, usted me decía recién si hay una tranquilidad aparente o no, y esta semana van a pasar cosas que a mí me parecen importantes aprovechar. Primero se va a conocer el nuevo índice. Claro, el jueves. El jueves. Pasado mañana. Yo le pediría al gobierno, y espero que así sea, que realmente sea de toda credibilidad. Porque no podemos perder otra oportunidad. Yo creo que ya hemos aprendido lo que significó haber falseado un índice en que nadie creyó. Hoy parte de la gran inflación tiene que ver con eso. Porque cuando usted pierde los termómetros, cuando usted pierde los relojes en un auto, no sabe a dónde va, si tiene nafta, si no la tiene, todo es olfato. Y así nos sentábamos en cada paritaria, que uno pedía el changuito al supermercado, el otro pedía los pomelos de Israel, cualquier cosa. Entonces, la importancia, por eso llamo a que esta semana que se conozcan, que pase lo que pase, sepamos que empezamos un ciclo nuevo de credibilidad y transparencia en las cifras. El otro que yo lo digo, vamos a entrar en un proceso de paritarias. Creo que ahí hoy Capitanich contestó que yo tengo una propuesta que lo hago en mi más absoluta buena fe y con un clima de aportar. Yo creo que la inflación tiene cosas concretas, técnicas, que muy bien hoy los economistas lo han planteado, pero también tiene mucho de expectativas. Seguro. Y si algunos dicen que 50 y 50, entonces es la posibilidad de expectativas. Entonces, si nosotros vamos a entrar en un proceso de paritarias, donde acaban de tomarse medidas importantes como la devaluación, donde se han alterado los precios relativos, donde hay una serie de inconvenientes que estamos teniendo en insumos, la tasa de interés entendemos que por un tema concreto está al 30%, y hoy fíjese el consumo dónde va a parar cuando gente que sacó tarjetas de crédito, un consumo enorme, ahora las cuotas que le quedaron a pagar le van a pagar el 80%. Es brutal. Bueno, entonces entendamos que en todo esto la economía necesita volver a estabilizar las variables. Yo lo que propongo, dije, me parecería prudente también para los dirigentes sindicales, nosotros, poder llegar a la mesa de la paritaria con las variables económicas más estabilizadas. Claro. Y donde entre todos, a través de varias medidas que acompañen esto, podamos imaginar, pero con seriedad, un futuro con una inflación convergiendo a la baja, un futuro que todos entendamos que el año que viene lo vemos menor que esta. Y no digamos cifras porque no hablo de política de shock. Claro. Entonces, ahí va a ser más fácil poder llegar a acuerdos. Yo no imagino cómo vamos a sentarnos en un acuerdo cuando otros pronostican inflaciones esotéricas, enormes. ¿Qué va a hacer un dirigente gremial? ¿Va a poder sostener ante sus bases pedidos que estén muy alejados de lo que se está pronosticando? Entonces me pareció razonable y con aporte de la más absoluta buena fe tratar de fijar una cifra de común acuerdo que pueda transportar por esta vez hasta que las variables se estabilizan. La discusión de las paritarias un poco más adelante. Pero bueno, eso lo descarto terminantemente, bueno, Capitanich. Yo solo voy a insistir porque para mí, veremos que si tuviéramos tiempo, le soy muy franco, de acá a marzo de estabilizar las variables, lo felicito, no haría falta. Pero creo que sería prudente darnos un tiempo mayor. Porque vamos a hablar de esta calma que también sucede. ¿A qué se ha debido, entre otras cosas? Bueno, no es que hemos generado más dólares de golpe, sino acá ha habido una resolución del Banco Central, la cual comparto, donde le ha dicho a los bancos... Bueno, ustedes hicieron algo similar en aquella época con Duarte. En el 2002 fue lo mismo, donde se le dice a los bancos, señores, hay un límite dentro de su patrimonio para que ustedes tengan en activos externos, en dólares, obligaciones negociables en dólares, etc. Y también hay un límite que fue al 10% de esas operaciones que se hacen de futuro sobre tipo de cambio. Y en 3 meses esto hay que desarmarlo. Bueno, ¿esto qué significa? 3.500 millones de dólares más, que vuelven al Banco Central. ¿Es bueno? Es bueno. ¿Pueden ser un puente? Es cierto. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este periodo? Vamos a entender que no ha sido nada que ha cambiado estructuralmente. Claro, son dólares genuinos nuevos que han llegado al sistema. O que vienen producto de un cambio estructural que volvemos a recuperar dólares de exportación porque la vitivinicultura volvió a exportar. Claro, es un cambio de contabilidad, digamos. Exactamente. Pero está bien, nos da este aire. Lo importante es qué hacemos con ese aire, que no nos creyamos de que esto ya lo hemos solucionado. Claro. Entonces, como yo creo esto, que vamos a salir esto cuando volvamos a crecer, para crecer
Yo creo que el gobierno, lo he dicho muchas veces, tiene absoluta legitimidad. Nadie se la duda porque ha ganado con el 54% de los votos. Lo que le cuesta mucho es jugar la confiabilidad. Y la confiabilidad no se gana a las trompadas. La confiabilidad no se logra imponiendo, no se logra con el amigo enemigo. La confiabilidad se logra si somos capaces de transmitir en forma concreta a la gente que le vamos a bajar la inflación, que le vamos a permitir que los próximos salarios que discutamos van a ser preservando el valor adquisitivo de su salario y no que vamos a ir detrás de una cifra nominal que después la inflación se lo coma. Claro. De nada sirve tener más plata en el bolsillo si usted con eso compra menos cosas. Entonces, este es nuestro desafío. Entonces yo invito al gobierno, que además de los temas técnicos que hay que llevar adelante, entender que primero hay que crear otro clima político. Hoy la Argentina necesita de una relojería de consensos. Ni siquiera es un consenso abstracto. Macro y conceptual no. Requiere un consenso entre los trabajadores y los empresarios. Otra relojería de consenso entre la oposición y la política. Y esto, que yo creo que lo hemos logrado en algunas etapas de la Argentina, es indispensable. Si no salimos de este corto plazo, ¿y por qué le quiero decir esto además? Y que vuelvo al optimismo. ¿Y por qué creo que la Argentina, logrando esto, podemos rápidamente estabilizar las variables? Primero, porque todo le va a decir que la macroeconomía, las cifras macro de Argentina no son malas. Pero además también hay sectores muy claros que en la Argentina contarían con enormes inversiones. Ejemplo, el sector petrolero. Ejemplo, el sector de las telecomunicaciones. Ahora, usted se imagina que qué sector petrolero, que necesitamos 40.000 millones de dólares de vaca muerta, va a invertir en una empresa que no sabe de quién es, como es el caso de Repsol. Entonces nosotros proponemos desde la oposición medidas concretas para ayudar a ese balizamiento hacia el futuro. Saquemos ya una ley de hidrocarburos, con consenso y aprobación del Congreso, donde aquel que esté pensando en invertir en Argentina sepa que esto trasciende al gobierno que hoy tenga está. Garantías hacia Saca una ley de telecomunicaciones, de minería, en aquellos sectores que yo le puedo asegurar. Alfredo, en minería la Argentina exporta 5.600 millones. ¿Sabe cuánto exporta Chile? 55.000. Hoy el mundo, Alfredo, yo creo que el sudeste asiático va a ser la locomotora del mundo por un periodo importante. Pero este sector del mundo que crece tiene dos sectores estructuralmente débiles para ellos. Uno es el sector agroindustria y otro es el sector minero. Dos sectores donde nosotros tenemos un futuro promisorio. ¿Cómo no va a haber inversiones hacia esos lugares con el costo de capital del mundo? Por eso estamos dispuestos a ayudar a generar ese marco de credibilidad para que ya empiecen las inversiones. Ahora, por eso digo, previamente, cambiemos el sistema. ¿Cómo vamos a estar llamando a la inversión, escrachando a los inversores? ¿Cómo vamos a estar llamando a la inversión positiva en sectores muy concretos todos los días, buscándoles culpables y no encontrando las soluciones? Este que es mi aporte de la más absoluta buena fe. Creo que esto tenemos que cambiarlo rápido, ¿no? Y sé que al gobierno le cuesta. Yo sé que cuesta este tema. Pero también creo que gracias a la grandeza de la política, si la oposición también está dispuesto a apoyarlo. José Ignacio Mendívori ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. En instantes, no se vaya, Diego Leuco trae aquí su informe especial, realmente escandaloso, que vincula a la droga con la política y la farándula. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, el informe especial de esta semana de Diego Leuco, escándalo, drogas, política y farándula. ¿Qué significa eso? Vamos a arrancar por la farándula. Y vos te preguntarás, ¿por qué tenemos la foto de una vedette? Esto es un programa de política, es raro arrancar con la foto de Mónica Farro, de ella se trata. Lo que pasa es que quisimos empezar a hablar de este tema desde Mónica Farro por lo siguiente, porque al protagonista del día de hoy le cambió la vida en la casa de esta mujer, más precisamente en la puerta de la casa de Mónica Farro. Estoy hablando de Cabildo al 2500. Allí fue detenido, después de haber estado varios días prófugo, Juan Suris, que él es el protagonista del día de hoy y él es el que reúne estos tres condimentos que son droga, política y farándula. Tiene algo que ver con lo que conversamos el martes pasado.
estos nuevos yuppies que tiene la política argentina, estos nuevos jóvenes que se encargan de algunos negocios turbios, difíciles de explicar, que tienen que ver con las mesas de dinero, lo que pasa es que la justicia está investigando a esta persona por haber ido un poquito más allá que simplemente las finanzas, el dinero y lo que tiene que ver con el cambio de divisas. Vamos a ir a la placa donde empezamos a presentar quién es Juan Ignacio Suris. Tiene 37 años y escuchen el prontuario de esta persona. Está detenido en este momento desde el 13 de enero con prisión preventiva por liderar una banda narco. Se lo acusa ni más ni menos que de liderar una banda que comercializaba cocaína. Es un delito gravísimo que obviamente está en contra de lo que es la ley de drogas, que tiene una pena de 5 a 10 años. Ya esto es un delito grave. No es carcelable para nada. De hecho, el juez hace poquito, Santiago Ulpiano Martínez, es juez federal de Bahía Blanca, le dictó la prisión preventiva, le bajó la pepa, como se dice en la jerga judicial. Además de esto, otros jueces y otros fiscales lo investigan por, escuchen bien, lavado de dinero, falsificación de dólares, utilización de facturas truchas. Y acá me quiero detener, porque este hombre, amigo de Leonardo Fariña, al igual que los protagonistas de este informe de la semana pasada, Leonardo Fariña aparece en todos estos chanchullos y en estos negocios poco claros, se hizo famoso el día que Leonardo Fariña fue detenido con una camioneta de súper lujo con los papeles truchos. Sí. ¿Se acuerdan cuál fue la explicación de Fariña? No es mía esta camioneta, es de un amigo. Es de un amigo de Bahía Blanca, Juan se llama. Él va a venir a explicarles. Efectivamente, Juan Suris se presentó en el juzgado de Canicoba Corral y le dijo, es verdad, esta camioneta es mía. Resulta que la camioneta, y atención a este dato porque ahora cobra una relevancia fundamental, era una camioneta melliza con una que estaba en Tucumán. Y prestemos atención a esta provincia. La camioneta con papeles falsos que estaba manejando Fariña era una melliza de una camioneta de Tucumán. ¿Sí? Volvemos a este prontuario. El tema de las facturas truchas es el único delito que Juan Suris reconoce. Cuando el juez lo detiene dice, es cierto, yo tengo 14 millones de pesos en el banco que no puedo explicar. Sí, 14 millones de pesos que no puedo explicar, pero no por vender droga. Es porque yo falsifico facturas. Ese es mi negocio. Mi negocio es ilícito, es verdad, pero bueno, estoy en alguna contravención que tiene que ver con los delitos más vinculados a la evasión, pero yo no vendo drogas. Ahora, acá empieza la primera vinculación política. Porque la AFIP en el año 2012 inició una investigación sobre la facturación trucha de este muchacho y aparecieron empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López como clientes de Juan Suris. ¿Qué pasó? Eso está comprobado en la justicia. Eso hubo algún inconveniente. ¿Por qué, Alfredo? Porque el 9 de agosto del 2012, cuando la AFIP descubrió que a esta persona que estaban investigando tenía vinculaciones con Báez y con Cristóbal López, dicen los que investigaron el tema, el diario La Nación lo publicó con muchísima extensión, el propio Ricardo Echegaray se ocupó de frenar la investigación. O sea que quedó en la nada. Pero existen los registros donde esta persona comercializaba con empresas, más de 200 empresas a las que le habría otorgado facturas truchas. Repito, delito que él reconoce, entre ellas estarían las de Lázaro Báez y la de Cristóbal López. Pero vamos a ir a la revelación de la semana, que está en la segunda placa, y tiene que ver con la conexión con Tucumán. Por eso yo hacía referencia a la camioneta y con José Jorge Alperovich, el gobernador de esa provincia. Muchas personas se sorprendieron cuando esta semana se conocieron las escuchas y justamente se escuchaba a este personaje, Juan Suris, diciendo que antes de haber estado en el departamento de su novia, de la vedette Mónica Farro, se había escondido en el departamento del Tucu, el hijo de Alperovich, el gobernador de allá. Eso es lo que dicen las escuchas. Pero ¿por qué los investigadores no se sorprendieron? Porque el 24 de enero, Juan Suris le dio una entrevista a La Brújula 24, un portal de Bahía Blanca, sí, que sigue muy de cerca este tema, obviamente porque son de allí. Y escuchen esta conversación. La Brújula le pregunta, ¿usted estuvo todo el mes escondido en lo de Mónica Farro? No, yo entraba y salía. Estuve un poco más en los últimos días, pero no me quedé todo el mes ahí. Y ahí el periodista le pregunta, ¿habrá estado en el departamento de un gobernador? Suris se ríe y le dice, ponele. Y vuelve a repreguntar el periodista, ¿al gobernador ¿lo apodaban el Tucu? Bueno, obviamente no hay que ser experto en investigaciones para saber que al gobernador de Catamarca no le dicen el Tucu, que al de Misiones tampoco, que le dicen al gobernador de Tucumán de esa manera. Y acá Juan Suris vuelve a decir, ponele, pero no lo voy a decir. Lo cierto es que aparecieron las escuchas, Suris habla específicamente de Gabriel Alperovich, que es el hijo
del gobernador de Tucumán, también hijo de la senadora Beatriz Rosqués de Alperovich, por supuesto, que obviamente después de Vudú es la que está en la línea sucesoria de la presidenta. Esto es importante porque el reconocer este vínculo, digamos, empezó a generar una situación política muy fuerte en Tucumán. Salió ya José Alperovich a decir que su hijo no tiene nada que ver, que está cansado de que utilicen a su hijo, a Gabriel, para perjudicarlo políticamente. ¿Por qué dijo cansado? ¿Hubo un antecedente? Sí, claro. Gabriel es uno de los acusados por Alberto Levos, el papá de Paulina Levos, de haber sido justamente el autor del homicidio de su hija. Es decir, Alberto Levos dice, este señor Gabriel Alperovich, hijo del poder, como pasó con María Soledad, mató a Paulina Levos. Obviamente esa investigación está en la nada, hace años que está paralizada y lamentablemente por ahora no sabemos qué está ocurriendo. Los Alperovich lo niegan, hay escuchas telefónicas que lo vinculan. Atención con esto. Pero es muy interesante aquella entrevista que acabamos de citar porque me parece que dejó otra pista Juan Suris, que de manera muy inteligente fue sembrando amenazas sin amenazar, porque es inteligente y sabe que el delito de extorsión tiene una pena de 6 años. Y miren qué sugestivo este diálogo en una parte más abajo de esta entrevista. Así como se anticipó lo de Alperovich, se puede anticipar otra cosa. La brújula. Usted en las escuchas hace alarde de muchas conexiones políticas. Suris responde, tengo todas las conexiones políticas, pero nunca voy a hablar de nadie porque yo soy un caballero. Y acá viene lo importante. ¿Iba mucho a un ministerio nacional? Le pregunta el periodista. Puede ser. Yo me presenté con mi empresa en muchos temas relacionados con obras. He ganado licitaciones por temas de viviendas. Nuevamente, Suris lo que hace es dejar plantada la semillita. Es decir, momento, señores, no solamente me hospedé en el departamento del Tucu, que obviamente hacía referencia al Alperovich, también voy mucho a un ministerio nacional que se ocupa de las obras públicas y de la vivienda. Tampoco hay que ser muy inteligente para saber que se está refiriendo al Ministerio de Planificación Federal que comanda, por supuesto, Julio Miguel de Vido. Entonces digo, hay que estar muy atento a las posibles implicaciones que puede tener esta causa. Porque las escuchas que se empezaron a conocer son una parte pequeña. Hay 2.000 horas de escuchas. 2.000 horas de escuchas. 2.000 horas de escuchas en un juicio que se viene muy, pero muy complicado, que tiene una cantidad de detenidos asombrosa, está con prisión preventiva Suris como jefe de la banda y además, otra novedad, porque están trabajando muy bien el fiscal Alejandro Cantaro y el juez Santiago Ulpiano Martínez, hay policías detenidos en esta causa. También. Hay 11 policías que están detenidos. ¿Por qué? Porque se comprobó también gracias a las escuchas telefónicas que Juan Suris logró estar prófugo muchísimo tiempo porque personal de la policía le avisaba que iban a ir a allanar a su casa. Claro, claro. Completo, o sea que por eso digo, es una trama muy fuerte, una trama muy complicada. La policía, el poder político, ministro, gobernador, la farándula y todo lo que tiene que ver con el tema de narcotráfico. Impresionante, ¿eh? Y si querés, para terminar, si tenemos un minutito, sí. Arrancamos con Mónica Farro. Sí. Y de ella también hay que hablar, porque Mónica, lamentablemente, que es una persona muy querida en el mundo del espectáculo, aparece también en las escuchas. En una de las escuchas que se conocieron esta semana, hay un diálogo entre los dos, donde Juan Suris le dice, amor, estoy complicado, y ella le pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y mira, me parece que me están buscando, voy a tener que ir para allá, pero no tengo plata. Muy inteligente Mónica Farro, entendiendo que la situación no era la mejor, le dice, bueno amor, quédate tranquilo, conseguí plata y vení. Yeah. Por suerte no le ofreció ella plata, digo, por suerte para ella, para su situación procesal. Estaría mucho más complicada. Su situación procesal es curiosa, ¿por qué? Porque el Código Penal dice que en grados de parentesco de 1 o 2 grados o de amistad íntima, eso es lo que dice el Código Penal, uno no puede ser acusado de encubrimiento. Yeah. ¿Sí? Digo, un delito que cometas vos, es claro que yo soy tu hijo, no me pueden acusar por encubrirte. En el caso de amistad íntima, que es una figura muy subjetiva, tampoco se puede hacer. Mónica Farro hoy, para decirlo un poco de manera poética, le tiene que demostrar al juez cuánto ama a Suris. Si el juez considera que ama lo suficiente a Suris, no la va a poder acusar por encubrimiento. Por eso creo yo que es que la vemos yendo tan seguido a la cárcel a visitar a su novio. Diego Leuco, muy amable, muchísimas gracias. Interesante, provocador desde el punto de vista periodístico por todo lo que se empieza a abrir en este plano. Déjeme que le diga que, hablando de lo periodístico, le recomiende que no se vaya. No solo porque viene el programa Líderes que conduce Cecilia Lucía Puig, sino porque en este caso la entrevista vale la pena y las imágenes que ustedes van a poder observar también.
Hay una larga charla con el embajador de la India en la Argentina, con Amarenda Catúa. Él es además poeta, ha publicado 20 libros de poesía, pero habla con Cecilia Lucio Puig de todo el intercambio y el crecimiento de Asia en las posibilidades de inversión en la Argentina. Y además, como si esto fuera poco, las posibilidades de ver imágenes maravillosas de la actual India y de la India milenaria. No se vaya, quédese en Canal 26 y nosotros lo esperamos el próximo martes. Le doy mi palabra.